Descubierto, como una joven sacrificó sus comidas por libros y el CEO millonario tomó una decisión que cambió su vida, Valeria despertó una vez más en su pequeño cuarto, un espacio apretado con paredes de un color desgastado, donde el sol apenas conseguía atravesar la ventana cubierta con cartones. A sus 17 años, ya conocía el sabor amargo de la lucha. Su madre, una guerrera que día tras día enfrentaba las largas horas en la fábrica, siempre regresaba a casa cansada pero con un brillo de amor en los ojos. Valeria incluso podría decir que era el brillo de las mujeres de su barrio, fuerte y lleno de esperanza. Pero el caos había llegado a su hogar, su padre, una fuente inagotable de sabiduría y amor, lidiaba con una enfermedad que lo mantenía encadenado a la cama. Cada día, Valeria tomaba la difícil decisión de saltear una comida. Es solo un día más, pensaba mientras el hambre retumbaba en su estómago. Lo que ahorraba lo guardaba con la esperanza de comprar más libros, esos tesoros que le permitían escapar de la dura realidad, lanzarse a un mar de conocimiento que parecía inalcanzable. El sonido de sus profesores animándola en clase resonaba en su cabeza, empujándola a seguir adelante a pesar de la ansiedad en su pecho. La vida en el barrio era un contraste. En la calle sonaban risas, los niños jugaban con pelotas desgastadas, y las abuelitas cocinaban en las cocinas de adobe, aroma envolvente de chiles y frijoles flotando en el aire. Pero Valeria, con cada página que leía, se aferraba a un futuro lleno de conocimiento que le prometía un cambio. Su sueño se alzaba como un faro en la oscuridad. Sin embargo, la lucha constante era un eco que la seguía como sombra. Un día, el timbre de su escuela sonó más fuerte que nunca, y un revuelo interrumpió las clases. Un CEO millonario, conocido por ser un hijo del barrio que había salido de situaciones similares, había llegado a buscar talento. Valeria, como siempre, se esforzó en su clase, pero el rumor sobre su sacrificio flotó en el aire, y su historia hizo eco en los corazones de sus compañeros. El hombre, al escuchar su nombre, se sintió golpeado por recuerdos de su propia infancia, las mismas calles y trabas que había enfrentado. Esa conexión lo llevó a acercarse a ella. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Mientras Valeria miraba al CEO, el aire se volvió denso. Su corazón latía rápido, la esperanza se enredaba con el miedo. ¿Podía ese hombre, que vivía en un mundo tan diferente, entender su lucha? Las sonrisas de sus compañeros resonaban en sus oídos, pero en su escueto mundo no era solo su futuro el que dependía de esa conversación. Era el de su familia. Cuando el CEO se encontró solo, se dio cuenta de que podía cambiar la historia de esa joven. Una decisión estaba en sus manos, y en su interior, el eco de su madre, un recuerdo vivo, le susurraba que esta era una oportunidad para redimirse. ¿Podrá el CEO dejar de lado su imagen pública y reconocer que lo que está en juego es mucho más grande que su propia carrera? La luz de Valeria, su sacrificio diario, será suficiente para abrir puertas no solo para ella, sino para toda una comunidad que lucha por un futuro mejor. La tensión creció, y la historia se detiene ahí, justo en el instante donde el destino de dos vidas está a punto de entrelazarse. El silencio era casi palpable mientras el CEO se acercaba a Valeria. Su expresión era un enigma, una mezcla de nostalgia y determinación. En su mente, una tormenta de recuerdo lo asaltó. La infancia no siempre había sido fácil, él también había conocido el dolor y la lucha, pero nunca había entendido del todo el sacrificio que se requería para salir adelante. Valeria, comenzó con voz profunda, sus palabras llenas de una sinceridad inesperada. He escuchado tu historia. Me conmovió, y quiero que sepas que tienes en ti un potencial increíble. Mientras hablaba, la multitud en la sala parecía desvanecerse. Todo lo que Valeria pudo escuchar era su propio corazón latiendo en su pecho, cada latido resonando como un eco de su deseo de ser algo más. Tu esfuerzo no puede quedar en el olvido, continuó él, tomando una respiración profunda. Podría ayudarte a obtener una beca para el programa de liderazgo de nuestra empresa. Necesitamos personas como tú, capaces de luchar y no rendirse, que transformen su entorno. Las palabras lo hicieron sentir como si el mundo se estuviera deteniendo. Valeria había soñado con ser parte de algo grande, nunca pensó que fuera posible tan pronto. Pero una sombra de duda se interpuso en su mente. Todo parecía demasiado bueno para ser verdad. ¿Y qué hay de mi familia? No puedo dejar de pensar en ellos, murmuró, su voz temblorosa. Eso es precisamente lo que quiero cambiar,
respondió el CEO con firmeza. El conocimiento no solo transforma vidas individuales, sino comunidades enteras. Podemos trabajar juntos. Su bienestar puede ser parte de esto. Sus ojos brillaban con intensidad, su sinceridad era contagiosa. Pero aún así, el miedo se aferraba a Valeria, como un viejo amigo que se niega a soltarla. El CEO extendió la mano, un gesto de aliento, pero Valeria, atrapada entre el deseo y la incertidumbre, miró a su alrededor. ¿Qué diría su madre? Ella habría apoyado una decisión tan arriesgada. Era un dilema que le erizaba la piel. El sacrificio de su madre, las noches en vela cuidando de su padre, la lucha por cada plato de comida podía dejar todo eso por un sueño propio. Entre sus pensamientos, un murmullo surgió de la multitud. Sus compañeros observaban con admiración mientras Valeria debatía internamente. Sentía cada mirada, cada susurro como un peso adicional. El CEO la miró con una mezcla de esperanza y comprensión. No estás sola. Te apoyo, y quiero que sepas que este camino será duro, pero vale cada paso. Las palabras retumbaron en su mente como un canto de guerra. Valeria se sintió dividida en dos. Una parte de ella quería abrazar la oportunidad con todas sus fuerzas, correr hacia lo desconocido, y otra parte se mantenía anclada en el miedo de perderlo todo. Justo en ese instante, se dio cuenta de que no solo se trataba de ella. Era la posibilidad de abrir un camino para tantos otros como ella. Valeria, el CEO la interrumpió de nuevo, su voz persuasiva y cálida. Si no decides arriesgarte, nunca sabrás lo que el futuro puede ofrecerte. Sus palabras se clavaron en su corazón. Era la misma chispa que su madre le había dado, la fe en la posibilidad, en la magia de seguir adelante a pesar del sacrificio. Fue en ese momento cuando Valeria sintió que su vida no podía seguir siendo solo un sacrificio silencioso. Respiró hondo, el aire lleno de una nueva determinación. Sería capaz de dar el paso. Con todos los ojos puestos en ella, Valeria tomó una decisión que cambiaría no solo su destino, sino el de su familia, y mientras las preguntas se acumulaban en su mente, algo crujió dentro de ella. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar para ayudarme?, preguntó de repente. La atmósfera se tensó aún más. La respuesta estaba a punto de cambiarlo todo, y el destino de Valeria colgaba de un hilo. El CEO no titubeó. Su mirada se endureció, como si estuviera contemplando una decisión que en verdad cambiaría vidas. Estoy dispuesto a poner todo lo que esté a mi alcance por ayudarte, respondió, su voz resonando como un mantra reverberante en la sala. No solo se trata de ti. Se trata de crear un legado. De hacer una diferencia. Valeria sintió que la pregunta había cruzado un umbral, un punto de no retorno. En ese instante, las miradas de sus compañeros se transformaron. Ya no eran simples espectadores, ahora eran testigos de una lección que resonaría en sus corazones. El murmullo del grupo se intensificaron, como un hilo de esperanza que empezaba a entrelazarse entre ellos. Podía escuchar fragmentos de conversación, palabras llenas de admiración y apoyo. Ella puede hacerlo, decían algunos, mientras que otros se limitaban a observar, asombrados, pero en su interior, la lucha no había terminado. Valeria sabía que, para aceptar esa oportunidad, tendría que lidiar con el remordimiento de dejar a su familia a un lado. La imagen de su madre, agotada pero siempre resiliente, la perseguía. ¿Cómo puedo ponerme primero?, se preguntaba. Mientras los demás a su alrededor comenzaban a animarla, Clara, su mejor amiga, se acercó a ella. Valeria, este es tu momento. No todas las oportunidades llegan dos veces. Tómalo, le susurró, una sonrisa nerviosa en su rostro. Había una chispa en sus ojos que hablaba de mucho más que solo apoyo, era la creencia en el potencial de Valeria, un reflejo de su propia lucha. A medida que el tiempo avanzaba, Valeria se dio cuenta de que las palabras del CEO pesaban tanto como el amor por su familia. Si no arriesgo ahora, nunca sabré lo que pudo haber sido, pensó, mientras su corazón latía desesperadamente en su pecho. La conversión de sus sueños en realidades siempre había estado tan cerca, y de alguna manera, ahora podía tocarlo. Tal vez esto sea lo que necesito para ayudar a mi familia de verdad, se susurró a sí misma. Una luz de determinación comenzaba a abrirse paso en su mente. El CEO la miraba fijamente, con una conexión que parecía trascender su rol en la sala. Piensa en grande, Valeria. No se trata solo de ti, sino de lo que puedes crear por otros que están en tu situación. Tu comunidad te necesita, afirmó, enfatizando la continuación de su propósito. Un instante de silencio se instaló entre ellos, como si el aire se hubiera detenido. Valeria dio un paso adelante, un acto físico que reflejaba la evolución de su mentalidad. Estoy lista, declaró, sintiendo una fuerza nueva fluir a través de ella. Acepto tu propuesta. El CEO sonrió con una mezcla de satisfacción y orgullo,
mientras el resto de la sala estalló en aplausos y murmullos de apoyo. Pero en su interior, Valeria sabía que esto solo era el comienzo. No había una meta únicamente, sino un camino lleno de obstáculos que pronto tendría que enfrentar. A medida que las manos se alzaban y las sonrisas se esbozaban, un sentimiento de angustia comenzó a aflorar en su pecho. ¿Y si no soy lo suficientemente buena? La pregunta flotaba sobre ella como una nube oscura, amenazando con ensombrecer su nuevo comienzo. Solo entonces, en medio del bullicio, una voz apareció detrás de ella. Valeria, lo escuché todo. Necesitamos hablar sobre cómo realmente puedes ayudar a tu familia. La beca es solo una parte. Era su madre, con sus ojos llenos de amor y miedo a la vez. La mirada penetrante de su madre chocó con la de Valeria, y el peso de la decisión se volvió aún más pesado. Valeria se dio cuenta de que su viaje apenas comenzaba. ¿Qué secretos guardaba su madre? ¿Qué historias de lucha aún estaban por descubrir? Valeria sintió que el aire se espesaba entre ellas. Las palabras de su madre resonaban en su cabeza, como campanas que sonaban sin parar. ¿Cómo podía haber solo una parte cuando la beca representaba tanto? No solo era el pasaporte a una vida mejor, también era la clave para abrir puertas que siempre había estado cerradas. Con su corazón latiendo fuerte, se dio la vuelta y, casi en un susurro, dijo, ¿qué quieres decir con que la beca es solo una parte? La mirada de su madre era intensa, casi como si atravesara las inseguridades de Valeria. Tienes una oportunidad increíble, pero no se trata solo de estudiar. También necesitas enfrentar lo que hemos vivido. Tienes que entender de dónde venimos para saber hacia dónde vas, explicó, entrecerrando los ojos como si estuviera suma en un mar de recuerdos. Valeria se sentía dividida. En su mente, la imagen de un futuro brillante se entremezclaba con las memorias de su infancia. Recordaba las largas noches en las que su madre trabajaba sin descanso, las cenas que se volvían escasas y los sacrificios invisibles que nunca se mencionaban. Mamá, quiero ayudar a todos, pero, no sabiendo exactamente cómo continuar. Lo sé, hija. Pero tienes que entender que cada sacrificio que hemos hecho, cada comida que nos hemos perdido, tiene un peso. Y con tu oportunidad, puedes cambiar esa historia, su madre dijo, su voz firme pero suave. Valeria sintió una oleada de emoción mezclada con la confusión. Era posible que todo lo que había pasado pudiera servir de trampolín hacia un futuro mejor. Los murmullos de la sala habían desaparecido. Todos les prestaban atención. Un silencio pesado llenaba el espacio, el tipo de silencio que invita a las verdades crudas a salir a la luz. Los ojos de Clara, llenos de preocupación y expectativa, se centraron en Valeria. Era un momento que se sentía tanto pesado como liberador. ¿Qué quieres que haga? ¿Quieres que hable sobre nuestro pasado? Sobre cómo una vez no tuvimos dinero ni para arroz. Valeria apenas podía controlar la frustración que se agolpaba dentro de ella. Era como si su madre quisiera abrir una caja que Valeria había estado cerrando por meses, tal vez incluso años. Sí, Valeria, porque esa es la realidad con la que quiero que te enfrentes. Entender tu historia es clave para que conectes con las personas a las que quieres ayudar. Necesitas contarles a otros lo que hemos enfrentado. Su madre insistió con una determinación que Valeria nunca había visto antes. La sala se llenó de murmullos de nuevo, esta vez en tono de asombro. Sus compañeros comenzaron a comprender que esta no era simplemente una emoción efímera, sino una batalla interna. Fue entonces cuando Valeria se dio cuenta de que tenía el poder de contar su historia, de transformarla, para hacerla resonar con otros. Tal vez tienes razón, tal vez puedo hacer eso, dijo, sintiendo que una chispa de valentía comenzaba a encenderse. El camino sería difícil, pero estaba dispuesta a recorrerlo, por ella, por su madre, y por todos los que alguna vez habían sentido que su voz no importaba. Primero, necesito saber todo lo que puedas contarme. Deberíamos hablar a solas, le dijo Valeria, su corazón rebelándose contra las dudas. Sintió que el momento estaba surgiendo, como un amanecer tras la noche oscura. El CEO, observando la intensidad entre madre e hija, intervino de inmediato. Hay algo en su mirada, Valeria, que habla de una historia digna de ser contada al mundo. No subestimes el poder de tus raíces. Con esas palabras, la sala pareció amplificarse, la energía que se respiraba era de transformación y conexión. Sin embargo, antes de que pudiera responder, un mensaje emergió de su celular, deslumbrante y sorprendente. La notificación provenía de su madre, y al abrirla, Valeria se dio cuenta de que era una imagen del pasado que jamás había imaginado ver. Valeria, esto cambiará todo lo que creía saber, su madre apenas logró decir, su voz cargada de emociones. Cuando la imagen se desveló en su pantalla, su corazón se detuvo por un segundo. Aquello podría ser la clave que conectara todas las piezas de su vida. Pero,
¿Cómo podría enfrentar la verdad que se escondía detrás de esa foto? Y así, Valeria se encontró en la encrucijada de su vida. ¿Qué revelaciones le traería el futuro? Valeria sintió una mezcla de ansiedad y curiosidad profunda al mirar la imagen en la pantalla de su teléfono. Era una fotografía amarillenta, un momento capturado en el tiempo. En ella, su madre, joven y ataviada con una sonrisa esperanzadora, estaba rodeada de niños. Pero no eran niños cualquiera, se sentía una conexión inexplicable. Sus rostros estaban llenos de sueños, un eco de su propia niñez. Algo dentro de Valeria se estremeció. ¿Qué es esto, mamá?, preguntó, apenas contenía los temores que querían salir a la superficie. La respiración de su madre se volvió más pesada, Valeria pudo notar cómo sus manos temblaban ligeramente. Esa fotografía fue tomada en un centro comunitario donde trabajaba. Cuidaba a esos niños mientras luchábamos por salir adelante, explicó su madre, sus ojos fijos en la imagen. Valeria sintió un nudo en el estómago. No era solo una imagen, era un reflejo de sacrificios que había ignorado, de historias que nunca se habían contado. Siempre traté de que tu vida fuera mejor que la mía. Nunca quise que supieras lo duro que era, ese lugar era como un refugio para mí, su madre continuó, la voz temblorosa a medida que las palabras fluyeron, llenas de emoción. Valeria sintió sus uñas hundirse en la palma de su mano, tratando de encontrar un ancla en medio de la tormenta de revelaciones. ¿Tú trabajabas allí? Y nunca me dijiste nada. Una ola de traición y confusión la envolvió. No solo se trataba de su madre, era la historia de su propia vida, la historia que había creído conocer. Pensé que protegerte de nuestro pasado sería lo mejor. No quería que cargaras con el peso de mis recuerdos. Su madre se defendió, pero las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. Quería que tu futuro estuviera lleno de oportunidades, no de sombras del pasado. Esa declaración resonó profundamente en Valeria. Su lucha interna se intensificaba. De verdad podía conectar su historia con el futuro que tanto anhelaba. Los murmullos de sus compañeros comenzaron a volver a la realidad, y el CEO, aún atento a la conversación, arqueó una ceja pensativo. Tu madre tiene razón, Valeria. El pasado no se puede borrar, pero sí se puede usar como un peldaño hacia el futuro. Tu historia podría inspirar a otros, así que no la ignores, intervino. Valeria cerró los ojos por un instante, intentando reunir su valor. El peso de las palabras resonaba en su mente. ¿Y si su historia podía ayudar a otros a encontrar su voz? Con cada latido de su corazón, sentía que se acercaba más a la respuesta, pero el miedo todavía acechaba. Tal vez si lo hiciera, podría descubrir más sobre mí misma, pronunció, abriéndose al empoderamiento que había estado buscando. Necesito hablar, necesito entender todo. Su madre la miró con una mezcla de orgullo y pena, y Valeria sintió que se abriría una brecha, un camino hacia el autoconocimiento. Sin embargo, un nuevo mensaje apareció en su celular, interrumpiendo el momento. Su corazón dio un vuelvo. La notificación era de un desconocido. El remitente solo decía: tienes que ver esto. La palabra urgente brillaba en su pantalla. La inquietud llenó sus venas. ¿Qué más podía estar esperando? ¿Qué más podría cambiar su vida? Antes de que pudiera reflexionar demasiado, pulsó sobre el mensaje, sin tener idea de que el siguiente paso la llevaría a una revelación más profunda y sorprendente sobre su identidad y su familia. Valeria miró a su madre, cuya mirada buscaba transmitir apoyo. Pero, en medio de ese torbellino emocional, sentía que se acercaba al momento que podría redefinirlo todo. ¿Cuáles serían las verdades que ese mensaje traería consigo? Estaba realmente lista para descubrirlas. El corazón de Valeria latía desbocado mientras la pantalla de su teléfono se iluminaba con el nuevo mensaje. Se mordió el labio, su mente daba vueltas entre la emoción del momento y el temor a lo que pudiera descubrir. Tienes que ver esto, repitió en su cabeza, sintiendo el peso de cada palabra. ¿Quién es este?, preguntó, mirando a su madre con una mezcla de desconfianza y curiosidad. No lo sé, pero quizás sea importante, respondió su madre, frunciendo el ceño mientras un destello de preocupación pasaba por su rostro. Con manos temblorosas, Valeria tocó el mensaje, y una imagen apareció rápidamente. Era una fotografía borrosa de un edificio, con un logo que no reconocía pero que evocaba una sensación de familiaridad inquietante. En la parte inferior, un texto decía: necesitas saber la verdad sobre tu madre. Ven a la dirección que aparece aquí. ¿Qué significa esto? Valeria susurró, una sensación de frío recorriendo su columna. La dirección era familiar, estaba cerca del barrio donde habían vivido cuando ella era pequeña, un lugar que había quedado enterrado en las sombras de sus recuerdos. Su madre se inclinó más cerca, y Valeria pudo notar cómo sus ojos se ampliaban. No puedo creer que alguien te envíe esto.
Valeria, es muy peligroso. Tal vez deberíamos olvidarlo, propuso, pero las palabras se desvanecieron en el aire al ver la determinación en el rostro de su hija. No puedo, pronunció Valeria con firmeza, su voz resonando con una fuerza que no sabía que tenía. Desde que vi esa foto, siento que hay cosas que no sé. Yo necesito entender, mamita. La mirada de su madre se suavizó, y aunque Valeria podía ver el miedo en su expresión, también había algo más, un destello de orgullo por su valentía. Está bien, hija. Pero tenemos que ser muy cuidadosas. Prométeme que no te arriesgarás, dijo su madre, colocando una mano sobre el hombro de Valeria. La conexión entre ambas en ese instante se sintió más intensa que nunca. Valeria asintió, sabiendo que ya no podía dar marcha atrás. Era como si estuviera en la orilla de un precipicio, dispuesta a saltar, aunque no sabía que había más allá. Con cada paso que daba hacia aquel lugar, se formaba un torbellino de incertidumbre en su interior. Su mente divagaba sobre quién podía ser ese extraño. ¿Y si era alguien de su pasado? Tal vez alguien que conoció a su madre en aquel refugio del que había hablado. ¿Y qué verdades le revelaría sobre su familia? Al llegar a la dirección, sus manos temblaban. El edificio era viejo y descuidado, un eco de lo que su vida había sido en otros tiempos. Se detuvo un momento, absorbiendo la atmósfera, cada ladrillo parecía cargar la historia de quienes habían pasado por allí. Voy a entrar, dijo, firme y decidida. Pero en ese instante, una voz a sus espaldas la hizo girar. Valeria. Era el seco, su figura imponente recortándose en el atardecer. No pensé que estuvieras aquí. ¿Te gustaría que te acompañara? Valeria sintió un torrente de confusión y sorpresa. Usted. Vine a hablarte de algo importante. Pero antes de eso, ¿qué estás haciendo aquí? La historia estaba a punto de tomar un giro inesperado, y Valeria supo, en lo más profundo de su ser, que la verdad estaba más cerca de lo que pensaba, pero a un precio que aún no podía imaginar. Valeria se sintió atrapada en un torbellino de emociones al ver a Roberto, el CEO, a solo unos pasos de ella. Su imponente figura, siempre tan segura en la sala de juntas, ahora parecía casi vulnerable, como si las palabras que estaba a punto de pronunciar pesaran 1.000.000 de kilos. Estaba investigando, respondió, intentando mantener la voz firme aunque su corazón golpeaba con fuerza. ¿Investigando? ¿Sobre qué? Roberto arqueó una ceja, su curiosidad genuina contrastaba con la tensión en el aire. Valeria se sintió tentada a contarle todo. La imagen del mensaje, la dirección, el misterio que la rodeaba como un manto opresivo. Pero algo la detuvo. Nada importante, murmuró, sus ojos desviándose hacia el viejo edificio. Entiendo que estés asustada, dijo él suavemente, acercándose. Pero hay cosas que debes saber. Hay conexiones que no comprendes del todo. La voz de Roberto era tentadora, casi convincente. Ella lo miró, reconociendo que había más en él de lo que parecía a simple vista. En ese momento, todos los recuerdos de su infancia comenzaron a resurgir, imágenes de su madre hablando con un brillo nostálgico en sus ojos, mencionando lugares, nombres que Valeria no había entendido completamente de niña. ¿Sería posible que Roberto estuviera conectado a todo eso? Valeria, creo que lo que buscas aquí está relacionado conmigo. Y con tu madre, continuó, captando su atención. Hay verdades que deben salir a la luz, y a veces el pasado regresa de formas inesperadas. La idea de un secreto oculto la intrigaba, pero también la aterraba. ¿Podía confiar en él? ¿Qué quiere decir con eso? Valeria demandó con firmeza, necesitando respuestas. Roberto tomó un respiro profundo, como si estuviera a punto de soltar una confesión que lo marcaría para siempre. Tu madre y yo compartimos un capítulo de nuestras vidas que ella decidió dejar atrás. Uno del que debes conocer la verdad. Si decides seguir, no habrá vuelta atrás. Las palabras lo dejaban claro, cualquier paso adelante implicaba cruzar un umbral del que no podría retractarse. La decisión se sentía como un peso en su pecho. Pero, ¿por qué ahora? ¿Por qué no me lo dijiste antes? Valeria apenas podía pensar con claridad. Porque no era mi historia que contar. Era la suya, respondió él con un tono de voz que resonaba con sinceridad. Pero ahora tú eres parte de esto. Y necesitas saber, Valeria se sintió en conflicto. La promesa que le había hecho a su madre de ser cuidadosa pesaba en su mente, pero el deseo de descubrir la verdad era más fuerte. Se aferró a la posibilidad de comprender la vida que había llevado su madre antes de convertirse en la mujer que conocía. Vamos a entrar, dijo Valeria finalmente, su voz firme. Si lo que dice es cierto, quiero saberlo todo. Roberto sonrió, un gesto reconfortante, pero en sus ojos había un destello de preocupación. Está bien,
pero quiero que te prepares. Lo que descubrirás no será fácil. Mientras cruzaban la puerta del viejo edificio, Valeria se dio cuenta de que había cruzado un umbral no solo físico, sino emocional también. La verdad, ese tesoro escondido, estaba por ser desenterrada. Dentro, el aire era frío y polvoriento. Las sombras parecían contar historias de tiempos pasados. Las paredes estaban repletas de imágenes y documentos que parecían susurrar secretos. Con cada paso, Valeria sintió que el peso de su historia se acercaba, como un eco del pasado llamándola, y así, en ese instante de revelación y temor, cuando estaba a punto de cruzar el límite de lo conocido hacia lo desconocido, una nueva imagen capturó su atención. Sobre una mesa polvorienta, encontró un álbum desgastado que llevaba su nombre. El corazón le dio un vuelco y su respiración se cortó. «Valeria», gritó Roberto, interrumpiendo su momento de asombro mientras un sonido fuerte resonó en el pasillo detrás de ellos. «Rápido». Alguien nos ha encontrado. La tensión en el aire se intensificó, y Valeria comprendió que la verdad que tanto anhelaba descubrir podría ser su mayor regalo, pero también una trampa mortal. Valeria sintió que el tiempo se detuvo. El grito de Roberto la sacó de su trance y, sin pensarlo, tomó el álbum en sus manos. El corazón le latía con fuerza mientras las imágenes de su infancia parecían gritarle desde las páginas. Pero no había tiempo para ello. Algo en el pasillo, un golpe sordo, le hizo decidirse. «¿Qué hacemos?», preguntó, intentando dominar su voz a pesar del miedo que la envolvía. «Por aquí», dijo Roberto, guiándola rápidamente hacia una serie de puertas en la parte trasera de la habitación. «Hay un camino de escape. No podemos quedarnos aquí». Mientras avanzaban, la adrenalina corriendo por sus venas, Valeria sentía que la osadía de conocer su pasado se mezclaba con la incertidumbre del presente. El eco de pasos resonaba tras ellos. La urgencia crecía y cada segundo parecía una pequeña eternidad. «¿Quiénes son?», Valeria preguntó, buscando en la mirada de Roberto alguna pista de lo que podía estar pasando. Él tragó saliva, su expresión revelando una mezcla de determinación y temor. «Personas que no quieren que la verdad salga a la luz», contestó, su voz baja y tensa. «Desde hace años, he estado protegiendo este secreto, el secreto de tu madre». Su mente corría y su corazón latía con más fuerza. Todo lo que había creído saber era solo una pequeña parte de un rompecabezas mucho más grande. Pensó en su madre, en las veces que le había dicho que las verdades a veces duelen, pero Valeria nunca imaginó que este tipo de verdad pudiera acecharla. Al llegar a una puerta de salida, Roberto la empujó suavemente. «Sal primero, yo te sigo». «¿Confía en mí?». La palabra, confía, colmó su mente con un torbellino de emociones. ¿Podía realmente confiar en él? Centrándose, tomó aire y se lanzó hacia el exterior. El aire fresco de la noche la recibió, y por un momento se sintió viva. Pero detrás de ella, oyó el sonido de una voz que la obligó a mirar atrás. Era un hombre alto, con un aire amenazante, que se acercaba rápidamente. «Regresa, Valeria», ordenó, y ella sintió que se congelaba. «No hay nada aquí para ti». Pero Roberto estaba a su lado, mostrándole una dirección. «No te detengas. Sigue corriendo». «Ya». Valeria desobedeció la voz del hombre, ignorando el instinto que le pedía retroceder. La imagen de su madre volvió a su mente, ese amor incondicional que siempre había sido un faro en su vida. Sin pensar en las consecuencias, se aferró a su decisión. Corrieron por un callejón oscuro, sus pasos resonando sobre el pavimento. La adrenalina la empujaba, mientras la urgencia de descubrir su historia se entrelazaba con el peligro de lo desconocido. A medida que se alejaban, Valeria sintió como sus decisiones pasadas se desvanecían. «¿Dónde estamos yendo?», gritó, girando la cabeza para observar a Roberto. Su rostro revelaba una tensión que la alarmaba. «Solo un lugar seguro», respondió él, con una mirada que estaba más llena de temor que de certeza. En ese instante, Valeria entendió que la verdad no solo se trataba de su madre, sino de ella misma y de la vida que decidiera construir a partir de esa noche. Detuvieron la carrera en un viejo parque, las sombras de los árboles danzando con la luz de la luna. Se sentaron sobre un banco desgastado, recuperando el aliento. Valeria sintió la necesidad de saber. En sus manos aún estaba el álbum, un vínculo tangible a un pasado que había comenzado a descifrar. «Ahora, por favor, cuéntame», dijo Valeria, su voz firme y decidida. «Es hora de que dejes de ocultar cosas. Quiero saber realmente quién era mi madre». Roberto la miró, sus ojos reflejaban una historia que debía revelar. Pero antes de que pudiera hablar, un nuevo sonido resonó a lo lejos.
Un frenazo de automóviles y voces conocidas. Valeria sintió que el tiempo se detenía nuevamente. Valeria, susurró Roberto, no podemos quedarnos aquí. Ellos están más cerca de lo que piensas y así, en un momento de revelación, el futuro que ambos temían y deseaban se encontraba por descubrir, justo cuando el peso de su pasado comenzaba a caer sobre ellos. ¿Qué verdades se revelarían? Roberto se levantó rápidamente, arrastrando a Valeria con él. El eco de las voces se acercaba, susurros entrecortados que se intensificaban en la penumbra del parque. Ve hacia ese arbusto, ordenó con un susurro urgente, señalando un denso matorral al lado del banco. Espera allí. Valeria apenas tuvo tiempo de procesar el movimiento antes de que ya estuviera arrastrándose por el suelo húmedo, su corazón latiendo con fuerza contra su pecho. Desde la oscuridad, observó cómo Roberto se mantenía aún de pie, como un guardián dispuesto a protegerla a toda costa. Su figura se recortaba contra la luz de las farolas, y por un momento, ella sintió una mezcla de gratitud y miedo. ¿Qué más le ocultaba? Estaba realmente dispuesto a arriesgar todo por ella. Los ruidos se acercaban, y su respiración se volvió agitada mientras se encogía contra la tierra fría. Fue entonces cuando vio como un grupo de hombres se acercaba, el hombre alto en la delantera, sus facciones tensas y decididas. Roberto, gritó uno de ellos, su voz profunda y amenazante. No puedes esconderla para siempre. Sabemos que está aquí. Regresa con nosotros y esto terminará bien para ti. Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda. El eco de su nombre resonaba en el aire, trató de acallar el grito interno que la instaba a salir, a correr, a enfrentar la verdad. Pero estaba atrapada en la confusión, aferrándose a la idea de que Roberto la protegería. Nunca la verán de nuevo, gritó Roberto, su voz fuerte, llena de desafío. Voy a sacar la verdad a la luz, cueste lo que cueste. Los hombres intercambiaron miradas, y Valeria sintió que el tiempo se ralentizaba. Algo profundo en la mirada de Roberto le decía que no estaba hablando solo de ella, sino de algo mucho más grande, algo que podía cambiarlo todo. Valeria se atrevió a moverse ligeramente, buscando una mejor posición para escuchar, cuando sintió algo húmedo y frío bajo su mano, un pequeño objeto metálico. Su corazón se detuvo al darse cuenta de que era una antigua llave, distinta a cualquier otra que hubiera visto. Sin pensarlo dos veces, la guardó en su bolsillo. Ya está cansado de esconderse, dijo uno de los hombres con desdén. Vamos a encontrarla, no lo harás. Roberto se enfrentó a ellos con una valentía que Valeria no sabía que poseía. Su respiración se tornó más rápida ante el inminente encuentro. Pero dentro de su miedo, una chispa de determinación comenzó a prenderse. Tenía que pelear por su madre, por su historia. Mientras el grupo avanzaba, ella se dio cuenta de que necesitaba actuar. Sin saber por qué, se inclinó aún más, sopesando la pesada verdad que apenas comenzaba a comprender. En esos momentos, sentía que todo lo que había vivido, las luchas y los sacrificios, eran parte de un rompecabezas enorme que finalmente empezaba a encajar. Roberto, exclamó, tomando aire para llamar su atención. ¿Qué hay en el álbum? ¿Qué se supone que debo hacer? Él la miró, y por un segundo, la entendió perfectamente. Entre ellos no solo había un secreto a proteger, sino también una verdad que deseaba ser revelada. Era como si en ese instante, algo entre ellos se sellara, un pacto silencioso con el peso de sus pasados. Recuérdame, le dijo con urgencia. Confía en lo que conoces y en lo que eres es tu historia. Hazlo por ella. Valeria se levantó de su escondite, sintiendo la sorprendente fuerza de su decisión. La luz de la luna iluminaba su rostro, y por primera vez, no era solo la hija de su madre, sino su propia persona. Alto, gritó, su voz resonando con nueva valentía. Los hombres se dieron la vuelta, y el rostro del alto comenzó a torcerse en incredulidad. El momento definitivo llegó, y Valeria supo que no podía dar marcha atrás. La verdad estaba a la vista, y ella estaba lista para enfrentarse a su destino. La expresión de Roberto indicaba que la revelación estaba por comenzar, pero el estruendo de motores rugiendo a lo lejos interrumpió ese momento de verdad. Valeria comprendió que el tiempo se le estaba acabando. Rápido, detrás de la fábrica, ordenó Roberto, y su instinto le dijo que lo siguiera. Cada paso que daba hacía eco de una decisión irrevocable. Estaba lista para descubrir no solo quién era su madre, sino también quién era ella. La verdad la esperaba, no solo en el álbum, sino en cada paso que tomara hacia adelante. Pero podrían realmente escapar antes de que las sombras se cerraran sobre ellos. Valeria sentía que su vida se aceleraba. La adrenalina corría por sus venas mientras corría junto a Roberto, buscando refugio del peligro que acechaba. Pero en medio de la huida,
Solo una cosa dominaba sus pensamientos, la verdad. La idea de desenterrar tantos secretos sobre su madre la llenaba de una mezcla de miedo y expectativa. ¿Quién era realmente su madre antes de convertirse en esa guerrera luchadora que todo lo daba por ella? Al llegar detrás de una fábrica, el aire estaba impregnado del olor a metal y aceite, un ambiente hostil pero familiar. Se detuvieron por un momento, recuperando el aliento. Valeria miró a Roberto, su corazón latía desbocado, su mirada era intensa, llena de determinación. ¿Qué necesitamos hacer? ¿Qué hay en el álbum? Preguntó, su voz revelando la angustia que sentía. Roberto hizo una pausa, visualizando el camino que habían recorrido. Cada imagen en ese álbum es un recordar, una historia viva que puede sanar y cambiar el rumbo de las cosas. Pero para que eso suceda, necesitamos enfrentarlo juntos, respondió, su tono repleto de sinceridad. La idea de enfrentar su pasado la llenó de valor. Se dio cuenta de que había llegado el momento de dejar a un lado el miedo y tomar las riendas de su historia. Está bien. Estoy lista, dijo con firmeza, sintiendo que cualquier sombra del pasado ya no podía dominar su futuro. Ambos comenzaron a caminar hacia un lugar más seguro, pero esta vez, Valeria no temía lo que había oculto entre las páginas del álbum. Sabía que el camino hacia la verdad no sería fácil, pero estaba dispuesta a recorrerlo. Con cada paso, sentía cómo se encendía la esperanza en su pecho, como un fuego que nunca había dejado de arder. De pronto, el sonido de un motor resonó e hizo vibrar el suelo. Un automóvil negro se detuvo en la dirección de la fábrica, y una voz conocida llegó hasta ellos. Valeria. Era su madre, preocupada, acompañada por Clara y algunos de sus amigos. Valeria se apresuró hacia su madre, deseando desenredar su historia, encontrarse con ella de una manera antes impensable. El abrazo de su madre fue reconfortante. Valeria sintió como el amor y la angustia se entrelazaban en ese instante. ¿Estás bien, mi niña?, preguntó su madre con ternura, sus ojos reflejando la incertidumbre de estar al borde del abismo de la verdad. Sí, estoy contigo, respondió Valeria, sintiendo que era el momento de hablar. Miró a Roberto, quien la observaba con un aire de aprobación. Mamá, hay cosas que necesito entender. Roberto me ha contado sobre nuestra historia, y creo que es tiempo de enfrentarlo. Debo saber toda la verdad. Su madre, al oír sus palabras, sintió un escalofrío. Aún así, asintió con la cabeza, esa luz de madre decidida brillando en su rostro. Te prometí que nunca cargarías con mi pasado, pero tal vez no entendí que tu futuro depende de ello. Es el momento de abrir esas puertas, hija, dijo mientras tomaba la mano de Valeria. Clara dio un paso adelante, su apoyo firme y leal. Estamos contigo, Valeria. Esa historia es de todos. Vamos a enfrentarla juntos. En ese instante, Valeria sintió el poder de la unidad, la fuerza de una comunidad dispuesta a contar sus verdades. Se dio cuenta de que no estaba sola en su búsqueda. Con el álbum en sus manos, miró a cada rostro conocido. En ellos, encontró el eco de sus sacrificios, las risas, las lágrimas. Eran parte de una misma historia. Roberto, que había sido el puente hacia esta revelación, sonrió con satisfacción. Vamos a empezar a escribir el próximo capítulo. A revivir nuestra historia, a gritar la verdad que tanto hemos guardado. Solo entonces podremos sanarnos. Mientras se adentraban dentro de la fábrica, Valeria sintió como las páginas del álbum comenzaban a tomar vida, cada imagen hablándole, susurrándole secretos. Se adentraron en un espacio donde todo era posible, la libertad de contar, de llorar y de celebrar, la calidez del amor se entrelazaba con el viento fresco, y de alguna manera, Valeria supo que su vida no iba a ser la misma. En esa fábrica de recuerdos encontró su voz, la que retumbaría en el futuro, rompiendo las cadenas del silencio. Las risas, las historias y los sueños que había guardado iban a ser el faro que iluminaría el camino de muchos otros. Al final de ese día, mientras caía el sol, Valeria se sintió radiante. Había abrazado su pasado para transformar su futuro. Había decidido no solamente vivir por sí misma, sino también por todos aquellos que la rodeaban. Fue en esa conexión profunda que dio sentido a su lucha, su sacrificio, su historia. Con la confianza renovada y los corazones entrelazados, Valeria supo que el verdadero cambio comenzaba con ellas, una historia a la vez. Ahora, necesitamos que tú también seas parte de esta historia. Suscríbete ahora al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que transforman vidas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y asegurar que más personas conozcan estas inspiradoras transformaciones. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final, queremos saber qué piensas. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. El momento de crear cambios ahora.